sea 2, ¿verdad? ¿Así está programado? Sí. Y creo que no hay necesidad de que tengamos más clases. Bueno, el lunes sí la vamos a tener como repaso, ¿les parece? Está bien, Lick. Ok. Lo del fin de semana creo que no es necesario. A menos que por ahí en estos días tengan alguna pregunta fuerte por ahí, tal vez podemos programarla. Mañana no hay clase, ¿ok? No vamos a tener clases. Ok, en este momento, jóvenes, voy a compartir con ustedes mi pantalla. ¿Qué observan en su pantalla, en su monitor? Ejercicio. Ok, tenemos estos dos problemas. Yo tenía pensado hacer el que ustedes quisieran, ya sea el 62 o el 63. Sin embargo, en la sección pasada, un estudiante me dijo que hiciéramos el 63. Porque el 62 está en mi canal de YouTube resuelto. Entonces, no sé si les parece, jóvenes, que hagamos el 63 y ustedes busquen el 62 en el canal de YouTube, o yo les comparto el link más tarde. Sí, por favor, nos comparte el link. Sería mejor. Así, está bien, Lick, no hay problema. Y así el 62 ya está hecho y hacemos el 63. Sí. Que no sé, de repente puede ser que el 63 también esté hecho, ¿verdad? Pero siempre hay que verlos. ¿Quién me lee, jóvenes, el problema? 63. Una barra uniforme de 1.80 metros de longitud. Permítame antes, quiero ver si estamos grabando. Ok. Sí, sí estamos grabando. Hoy sí. Okay. Una barra uniforme de 1.80 metros de longitud que pesa 536 newton está sostenida en posición horizontal por dos alambres verticales junto al techo. Un alambre es de aluminio y el otro es de cobre. El alambre de aluminio está sujeto al extremo izquierdo de la barra y el de cobre está sujeto a 0.40 metros a la izquierda del extremo derecho. Cada alambre tiene una longitud de 0.600 metros y una sección transversal circular con radio de 0.280 milímetros. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en cada alambre? Perfecto. Ok. Vamos por pasos. Dice una barra uniforme de 1.80 metros. Nos dicen de entrada que es una barra uniforme, ¿ok? O sea, es una barra cuya masa está distribuida a lo largo de toda ella de una forma homogénea. ¿Ok? Hagamos la representación de esa barra, jóvenes. Vamos a utilizar esta autoforma. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí, jóvenes. ¿Me van siguiendo? Sí. Tengo una barra uniforme. Ojo, está en posición horizontal, ¿ves? Por eso la dibujé así. Me dan la longitud de esa barra. ¿Cuánto era la longitud de esta barra, chicos? 1.80 metros. 1.80 metros. Me dicen que esa barra, jóvenes, que está en posición horizontal, está sostenida por dos alambres verticales, los cuales están sujetos a un techo o al techo. Vamos a dibujar una línea para representar el techo, jóvenes. Miren. Veamos la posición de los alambres. Un alambre es de aluminio y el otro es de cobre. ¿Ok? Interesante. Nos dan los materiales de cada alambre. Miren, aluminio y cobre. El alambre de aluminio está sujeto al extremo izquierdo de la barra. O sea, que lo podemos dibujar en el extremo, miren, de la barra aquí. Sujeta al techo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien?
Vamos bien. Y me dicen, jóvenes, que el alambre de cobre, ¿a dónde está el alambre de cobre ubicado, chicos? A la izquierda del extremo derecho. Este es el extremo 0.40. derecho. 0.40. Ah, ok. Quiere decir que si me muevo 0.40 desde la derecha hacia la izquierda, ese alambre, jóvenes, está ubicado más o menos como por acá. ¿Ok, jóvenes? Sí, Lick. Veamos los valores. O sea que más o menos esto es... Bueno, en rojo lo vamos a hacer, chicos. Aquí hay 0.40, miren, metros medidos desde acá. Ahora, nos dan el peso de la barra. ¿Cuánto pesa la barra, jóvenes? ¿Cuánto pesa la barra? 536 newton. 536 newton. Ahora, como esa barra es uniforme, yo puedo ubicar vectorialmente, jóvenes, el peso en qué punto o dónde. El centro. Justamente en el centro de la barra. Hacia abajo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Lick. Sí. Y ahí tengo concentrado el peso de la barra, miren. El cual me dijeron ustedes que es de 536 newton. Ok, vamos anotando ciertos valores. Me dicen que tanto el alambre de cobre como el alambre de aluminio tienen la misma longitud. ¿Se fijaron, jóvenes? Sí. Aquí me lo dicen, ¿ve? Cada alambre tiene una longitud de 0.600 metros. Quiere decir que la longitud del alambre de aluminio es igual a la longitud del alambre de cobre. ¿Y estos a su vez cuánto valen, jóvenes? ¿Cuál es el valor de esta longitud? 0,600 metros. 0,600 metros. Me dicen también que los dos alambres tienen una sección transversal circular con radio de 280 metros. En pocas palabras, jóvenes, cada alambre viene siendo, jóvenes, como hemos conocido nosotros esos cablecitos, tienen una forma como, jóvenes. Cilíndrico. Cilíndrica. Miren, son como cilindritos. Y resulta que ambos tienen las mismas dimensiones, por lo menos en longitud, bueno, en el caso de longitud y radio. ¿Ok? Entonces, el radio, jóvenes, de la sección transversal del aluminio es el mismo que el radio de la sección transversal del cobre, que es de ¿cuánto, jóvenes? 0.280 milímetros. ¿Que eso equivale a cuánto en metros? Bueno, lo puedo dejar como 0.280 por 10 a la menos 3 metros. ¿Les parece? Sí. Ok, perfecto. Hasta ahí todo bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No leí. Hasta aquí parece un ejercicio así, ¿verdad? De esos de física 100 que nos daban un diagrama de fuerza, ¿verdad? Jóvenes, si pensamos nosotros así, en esta parte, imaginamos el equilibrio estático de este sistema. ¿Qué fuerzas están, jóvenes, ejerciéndose sobre esa barra? Jóvenes, ¿qué fuerzas estarían ejerciéndose sobre esa barra? Su peso. El peso.
¿Qué más? Tensión. Si dibujemos un diagrama de cuerpo libre sobre esa barra. ¿Qué fuerzas están ahí, jóvenes, interviniendo en esa barra? Sobre esa barra, el peso. ¿Cuál otra o cuáles otras? Tensión. ¿La tensión de quiénes? De los alambres. De los alambres. Interesante, ¿no? Ya vamos a ver algo más. Bueno, la pregunta, de ahí vamos a partir. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en cada alambre? Ojo, quiere decir, jóvenes, que sobre los alambres, se están produciendo, ¿qué, jóvenes? Ondas. Ondas, perturbaciones. Y nos están pidiendo que encontremos la frecuencia fundamental en cada uno de esos alambres. ¿Por quién me están preguntando, jóvenes? Si es frecuencia fundamental, ¿a quién hacemos referencia? ¿Con qué representamos la frecuencia fundamental? ¿Con qué variable? O con qué letra, mejor dicho, ¿no? A ver, jóvenes. ¿Cuál es la frecuencia? F. Ajá. ¿F qué? F1. F1. ¿Verdad que F1 es la frecuencia fundamental, jóvenes? Cuando hablamos de cables que están fijos en sus extremos y a la vez presentan tensión. ¿Sí o no? Sí. F1, jóvenes. Ahora, en este caso, yo ocupo el F1 tanto del alambre de aluminio como el F1 de quién, jóvenes? Del otro alambre. Del alambre de cobre. Ahora, ¿cuál es la definición de frecuencia fundamental? ¿A qué es igual a frecuencia fundamental de manera general? ¿A qué es igual F1? N sobre 2L por B. N sobre N por B, o N, como dice su compañero, N sobre 2L por B. Ojo, pero esa de jóvenes no es la relación de la frecuencia fundamental, sino que es la relación de la frecuencia Fn. ¿Estamos de acuerdo? Para cualquier N. Sí, Luis. Si fuese la fundamental, ¿cuánto vale N? 1. 1. Por lo tanto, esa ecuación quedaría reescrita que F1 sería igual a ¿quién? Uno sobre 2L por ¿Perdón? velocidad. 1 sobre 2L 1 por sobre velocidad. 2L veces B, o B sobre 2L, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es lo que quieren, jóvenes. Esto. Para cada alambre. Ah, quiere decir que yo necesito, jóvenes, ¿qué necesito conocer de cada alambre? La velocidad. Velocidad de La propagación. velocidad ¿Qué es B, jóvenes? ¿Qué es B? Velocidad de propagación de la onda. Velocidad de propagación de la onda. Y me estoy fijando que en cada cable hay una onda, ¿no? Usted vería velocidad de propagación sobre la onda, sobre el cable de aluminio o sobre el cable de cobre. ¿Y L qué es, jóvenes? La longitud del cable. Longitud. De cada cable. Jóvenes, conozco la longitud de los cables. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya Sí. lo conocemos. 0.600 metros. Perfecto. Ahora, conozco la velocidad de propagación de la onda en cada cable. No. No, entonces necesito, jóvenes, la velocidad de propagación en el cable de aluminio y necesito la velocidad de propagación en el cable de cobre para poder resolver o para poder determinar la frecuencia fundamental en cada cable. Ahora vamos viendo qué necesitamos. Jóvenes, ¿cómo se define o cómo definimos nosotros la velocidad de propagación de una onda? ¿Cómo la podemos determinar? ¿A través de qué relaciones? Díctenme todas las que conozcan.
Lambda por frecuencia. Lambda por frecuencia es la principal la que tenemos. O lambda entre periodo, ¿no? Sí. Pregunta, ¿tengo lambda o tengo frecuencia o tengo periodo? ¿O alguna manera de determinar alguno de esos valores? ¿Sí o no, jóvenes? No. No, ¿verdad? A ver, otra forma para encontrar la velocidad de propagación de la onda. Raíz cuadrada de F entre mu. ¿Qué es F? Tensión. 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 ¿Y mu? Densidad de las cuerdas. Densidad lineal de masa de cada cuerda. Ok. La pregunta es, ¿conozco la tensión, jóvenes? En este caso, sobre cada una de las cuerdas. No. No. Pero ¿será que la puedo determinar, jóvenes? Haciendo diagrama de cuerpo libre, sí. ¿Y recurriendo a qué? Vamos, ya vamos por allá. Hacemos diagrama de cuerpo libre, pero ¿para qué? ¿Para recurrir a qué? ¿Qué obtengo al hacer un diagrama de cuerpo libre, jóvenes? La sumatoria de las fuerzas. En este Ok. caso, digamos, las del eje Y. ¿Igual a cuánto? Igual a masa por gravedad. En el eje Jóvenes, Y. está en caída libre eso. Sería Si me igual digo que a igual a 0. masa por gravedad es porque está en caída libre. A cero, ¿no? En teoría estamos pensando que la barra, jóvenes, está sostenida por esos cables, que hay una perturbación, sí, ¿verdad? Sobre los cables, pero que todo el sistema está en equilibrio, ¿qué, jóvenes? Estático. Estático. Muy buen punto, está en equilibrio estático. Ahora, para que un sistema esté en equilibrio estático, se deben cumplir, jóvenes, dos condiciones. ¿Cuáles son? A ver, jóvenes, ¿cuáles son? Para que haya equilibrio estático, jóvenes, ¿qué debe pasar? Que la suma de las fuerzas sea 0 y que la suma de las torques sea 0. Perfecto, que la sumatoria de las fuerzas, no importa en qué sean 0, y que la sumatoria de los momentos de los torques sea 0. Ah, ok, muy bien. Por ahí ya tengo entonces una luz con respecto a quién, jóvenes. A las tensiones. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta es, conozco mu. ¿Qué es mu, jóvenes? ¿Cómo lo definimos? Masa entre longitud. Masa entre longitud. ¿La masa de quién? Del alambre sería. De cada alambre en este caso. ¿Y la longitud de quién? Obviamente de cada alambre, ¿no? De cada alambre, La longitud de los cables ya los conozco, pero no conozco las masas de los cables. ¿O sí me las dan, jóvenes? No, ¿verdad? ¿Será que podemos determinar la masa de alguna manera? Chicos. ¿Será que puedo determinar la cantidad de masa que hay en cada uno de esos alambres? ¿Qué opinan? ¿Jóvenes? Vamos. Ideas. Ya vi que parece que la tensión la puedo determinar. Vamos por ese camino. Después lo vamos a ver.
si podemos o no realmente, pero parece que sí. Ahora el problema es mu. Y el problema de mu es la masa. ¿Será que hay alguna manera, jóvenes, que se nos ocurra que podamos determinar esa masa? La masa, ojo, de cada alambre. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí. A ver. ¿Qué se les viene a la mente, jóvenes? ¿Qué observan de los cables? ¿Qué saben de los cables? ¿Qué información tenemos de los cables? Se puede sacar el volumen, no. Bueno, vamos a ver. El volumen. Son cilindros, son formas cilíndricas. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Imaginen ustedes que tienen forma como de cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro, jóvenes? 2 pi/r por la altura. No. Pi por radio. Ah, ok. Pi por radio al cuadrado, ¿por quién? ¿Por altura, sí, o por H o por L, dependiendo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, ¿conozco el radio, jóvenes, de cada cable? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, Lick. ¿Y conozco la longitud de los cables? También. Sí, también. Entonces, sí puedo obtener los volúmenes de los cables. De hecho, el volumen de ambos sería el mismo, ¿sí o no? Sí, sería el mismo. El volumen. Pero, jóvenes, ¿pero para qué quiero el volumen? Para calcular la masa y también ocuparía la densidad de cada Ah, material. interesante. Ok, me dice su compañero. Bueno, y si yo recurro a la densidad, que es masa entre volumen, yo conozco el volumen de cada cable. Puedo despejar para la masa, pero obligatoriamente yo necesito conocer qué jóvenes de cada cable. La La densidad. densidad. Ajá. Y resulta Pero- que conozco el material de que están hechos. Y como son materiales puros, tienen sus propias densidades. Muy bien. Entonces yo necesito la densidad del cobre y necesito la densidad de ¿quién? En este caso, Del aluminio. el aluminio. Búsquenme esas densidades, jóvenes. La del cobre es 8.96 gramos sobre centímetros cúbicos. 8 puntos. Creo que hay uno, está en las tablas. Busquemos las tablas del libro, jóvenes. O el libro de texto. ¿Cuánto aparece en la tabla del libro de texto? La densidad del aluminio. Del cobre, perdón. La del cobre es 8.9 por 10 a la 3. Lo que usted me dio está bueno, está bien, pero está un poco, creo que la sacó de dónde, de internet. Sí, de internet fue. Sí, entonces utilicemos la del libro para que de repente no nos hagan valores tan disparados. ¿Y la del aluminio, jóvenes? 2.7 por 10 a la 3. Sí, ¿verdad? Perfecto. Ah, miren qué bien, jóvenes. Ya perfectamente, ya conociendo la densidad, ya puedo encontrar, miren, la masa. Y obteniendo la masa, automáticamente, ¿qué obtengo, jóvenes? Mu, ¿verdad? Mu. El volumen, jóvenes, de cada uno, eso se lo vamos a poner, el volumen de cada uno, volumen del cilindro, que es el volumen del aluminio, que va a ser igual al volumen del cobre, es pi por el radio cuadrado por L. ¿Ok? De cada uno de ellos. Ok. Ya vimos nosotros que la masa básicamente ya la tenemos, de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ahora vámonos a la parte de controlar la tensión, que es la parte que nos hace falta a nosotros. Alguien me dijo, bueno, y si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra, a ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10 creo que ahí está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. ¿Cuáles son las fuerzas, jóvenes, que están actuando sobre esa barra? A ver. El peso. El peso, que lo ubicamos nosotros en el centro, hacia abajo. ¿Cuáles otras? Las tensiones de los Las cables. tensiones. Ok, la tensión, en este caso del cable de aluminio. Dibujémosla hacia arriba. Puede ser hacia abajo, no importa. Al final, el signo nos va a ir a la otra. Y la otra es la tensión del cable de cobre. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, licenciado. Entonces tenemos la tensión del cobre, la tensión del aluminio y obviamente el peso de la barra. ¿Hay algo más o no hay nada más? ¿Jóvenes? ¿Hay más fuerzas? No. No, No, va, ni en X tampoco. Bueno, en X no hay. Y en Y solo esas tres. Ahora, pero veamos algo interesante, jóvenes. Yo me doy cuenta que estos jóvenes están en el mero centro, a punto 90 metros. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Lee. De un extremo al otro para hacer los 1.80. ¿Qué es todo esto, verdad, jóvenes? Esto de la orilla está a ¿cuánto, jóvenes? 0.40. Lo que indica que la distancia entre estas dos, ¿cuánto sería? No 1.50 metros. ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? Nos haría 40. 1.40. Ah, 1.40. Ahí sí. ¿Y la distancia que hay, jóvenes? De este a este, ¿cuánto es? ¿0.5? No. ¿Sí, jóvenes? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ustedes me dijeron entonces que aplicáramos el equilibrio estático. Empecemos por la sumatoria de fuerzas a lo largo de qué eje, jóvenes. ¿Sumatoria de fuerzas en qué, jóvenes? La Y. Igual a En 0. Y. Igual a 0. Positivas las que van para arriba. ¿Qué fuerzas van para arriba? Bueno, Las así como las dibujamos. tensiones. ¿Perdón? Las tensiones de los dos cables. Correcto. Tensión del aluminio, la tensión del cobre y hacia abajo, El peso. todo Mg. eso igual a 0. Resulta el caso, jóvenes, que yo conozco el peso, pero no conozco ninguna de las otras, no conozco las fuerzas. Por lo tanto, no puedo encontrar los valores de las tensiones. Creo que esas tensiones serían las mismas. No lo sé, pero no lo puedo adivinar. Posiblemente, pero posiblemente no. Pero si usted dice, creo, tenemos que comprobarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, licenciado. Pero ¿por qué dice usted que son las mismas? ¿Cree usted que son las mismas? ¿Qué opinan los demás? Busquen el diagrama de cuerpo libre. ¿Serán las tensiones, serán las mismas en los dos cables? Yo digo que no. Jóvenes, ¿qué opinan? ¿Creen ustedes que la tensión en el cable de aluminio sea igual a la tensión del cable de cobre? En mi opinión, no, Lick. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, la de aluminio está
En el extremo de la barra, por decirlo así. Y la de cobre no estaría el Si extremo. ustedes, muy bien, si ustedes se fijan, jóvenes, el peso está directamente en el centro de la barra porque es homogénea, pero los cables no están a la misma distancia de ese peso. ¿Se fijan? Desde ese momento, las tensiones no pueden ser iguales. Hubiese sido igual si este hubiera estado ¿dónde, jóvenes? En el otro extremo, ¿no? Porque deberían compartirse el peso de igual a igual, porque estarían a la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí, Lick. No se reparten el peso de igual manera, porque no están a la misma distancia del centro de masa de la barra en este caso. Entonces descartamos la opción de que son iguales, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ni siquiera lo imaginamos. Entonces, jóvenes, igual esta ecuación por sí sola no me funciona. Y no tengo sumatoria de fuerzas en X, ahí no hay. ¿Qué me queda recurrir ahora, jóvenes? A la otra condición. ¿Sumatoria de qué, jóvenes? De torque. De torque es igual a 0. Y por convención decíamos que un torque que se originaba un momento antihorario iba a ser ¿cómo? Jóvenes, ¿con qué signo? Positivo. Jóvenes, pero ¿cómo definíamos el torque? Que era igual tau. A ver quién me dice que era igual tau. Recuérdenme la definición de tau, jóvenes. A ver. Era fuerza por brazo de palanca. Ah, ok. Mire qué interesante. Nosotros lo conocíamos como R, que era brazo de palanca, que debería ser perpendicular ¿a quién, jóvenes? A la fuerza, ¿sí o no? Sí. Una forma más elegante de decirlo es que eso era el producto cruz de R, del vector R con el vector F. ¿Sí, verdad? Sí. Y que me generaba el producto de RF seno de phi. Pero esto significaba que el seno de phi, que R y F eran perpendiculares, que formaban siempre un ángulo de ¿cuánto, jóvenes? De 90, de pi medio. De 90, entonces. Correcto, y el seno de eso, el 90 seno de seno. 90 de pi medios, como dicen ahí, es 1. Entonces me quedaba R por F, y por eso se conocía R como el brazo de palanca, siempre y cuando la fuerza fuese aplicada de manera perpendicular a un punto de interés. Jóvenes, pero también tau era igual a quién, chicos, a ver si alguien se recuerda de esa ecuación. ¿A qué era igual tau? El momento. ¿Qué era ahí, chicos? Inercia. El momento de inercia multiplicado por quién, a ver si alguien se acuerda. Aceleración angular, ¿no? Por la aceleración angular. Perfecto. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar, jóvenes, al final con la idea del brazo de palanca, ¿no? Directamente, porque en este caso, pues, es bien sencillo. Ahora, lo que sucede aquí es que yo necesito ubicarme en un punto en particular a lo largo de la barra para poder aplicar lo que es este momento de torsión. Por conveniencia, jóvenes, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos ubicar para poder hablar de los momentos de torsión o del torque? Yo me puedo ubicar en cualquier punto de la barra, en cualquiera. Pero una selección coherente, ¿cuál sería? ¿Ubicarme dónde? ¿Ubicarme sobre la barra en qué punto? En el extremo izquierdo. ¿Habrá otro punto aparte de ese? En donde está el otro cable. Ah, miren, jóvenes, yo voy a ubicarme por conveniencia siempre primero donde pase una fuerza. ¿Ok? Porque si yo me ubico, jóvenes,
sobre donde pasa una fuerza y alrededor de ese punto que yo me ubique voy a colocar lo que nosotros conocemos como el punto de apoyo fulcro, cualquier fuerza que pasa por ese punto, jóvenes, ¿qué pasa con ella? Jóvenes. Se cancela. Se cancela, no la tomo en cuenta. Ojo, se cancela para el análisis del momento, no es que desaparece, no. Ahí esa fuerza ahí está. Pero para el análisis del momento, yo la puedo cancelar por conveniencia. Y por conveniencia, yo no me voy a colocar sobre un punto donde pase una fuerza que yo conozco. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que sería un error ubicarme en cuál de estos tres puntos. En el peso. En el peso. Ahora yo digo, bueno, si me ubico sobre donde está la tensión del aluminio, desaparece esa tensión del aluminio por el momento, en mi análisis de la sumatoria de momentos. Y si me ubico sobre donde pasa la tensión del cobre, ocurre lo mismo. Entonces da igual. Lo único que hay que tener cuidado es con la convención del giro antihorario y horario que provocaría esa fuerza sobre ese punto. Jóvenes, ¿sobre qué punto quiere que me ubique? ¿Sobre la tensión del aluminio o sobre el punto de la tensión del cobre? ¿Dónde quieren que nos ubiquemos en esa barra? Cualquiera, ustedes eligen. Igual vamos a encontrar las dos fuerzas, las dos tensiones. La de aluminio. La del aluminio dice su compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien que nos ubiquemos ahí? Sí. Perfecto. Entonces vamos a decir sumatoria de torque, jóvenes, vamos a ser más específicos y vamos a decir que la sumatoria de torque alrededor de el cable de aluminio, AL, igual a 0. No va a haber giro, en este caso la barra. Ok. Y como sigo la definición de R por F, R el brazo de palanca, entonces me ubico aquí, ¿ves, jóvenes? Y agarro la primera fuerza que me encuentro en el camino. ¿Cuál es la primera fuerza que me encuentro en el camino? ¿El peso o la tensión del alambre de cobre? El peso. El peso. Me olvido en este momento que existe la tensión del cobre, solo por un instante. Aquí estoy apoyado, jóvenes. Esto es como que fuera una bisagra. Miren, mi punto pivot. Esta fuerza, que es el peso, jóvenes, va a provocar un momento de torsión alrededor de ese punto, como horario o antihorario, jóvenes. Horario. ¿Se fijan todos que es horario, jóvenes? Sí. Sí. ¿Qué signo va a tener? Negativo. 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 ¿Cuánto es el brazo de palanca, jóvenes, de ese fulcro o de ese punto a donde está aplicándose esa fuerza? Sería 0.90. ¿Todos están de acuerdo que es 0.90, jóvenes, la distancia entre este punto y este punto? Donde se aplica la fuerza que debe ser perpendicular. Sí. Sí. Ese es mi brazo de palanca. Y multiplico por la fuerza. ¿Quién es la fuerza en este caso? Masa por gravedad. En este caso es el vaso de gravedad, que es el peso, pues ya lo tengo. ¿Cuánto es el peso de la barra, jóvenes? Ya me lo dieron. 536. 536. Perfecto. Newton. Ahora voy con la otra fuerza, jóvenes, porque es una sumatoria, miren, de los torques que provocan esas fuerzas. Ahora voy al otro, en este caso es esta. Me olvido ya del peso. Y me concentro, jóvenes, solamente en esa fuerza. Esa fuerza hace, jóvenes, alrededor de este punto, un giro como horario o antihorario. 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 Por lo tanto, es de signo Positivo. 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 ¿Todos están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Cuánto es el brazo que hay, jóvenes, de ese punto a donde se aplica esa fuerza? ¿Cuál es la distancia? Perpendicular. 0.5 metros. Ojo, jóvenes. El punto pivot sigue siendo este. La definición me dice la distancia del punto pivot que yo seleccioné a donde está aplicada esa fuerza. ¿Cuánto es? 1.40. 1.40. 1.40. 1.40. ¿Están todos de acuerdo?
Sí. Hoy sí, ¿verdad? Jóvenes, ¿vieron esto en Física 100? Realmente, díganme la verdad, ¿lo vieron o no se acuerdan? El torque. Sí, lo vimos. Sí. Sí, el torque, el momento de Sí. torsión. Ok. ¿Y cuánto es, jóvenes, esa fuerza ahí? No la conozco, ¿no? ¿Sería quién? ¿La tensión de quién? Del cobre. Sobre el alambre de cobre, tensión del alambre de cobre. Hay más fuerza, jóvenes. ¿Qué pasa con la fuerza del aluminio? Con la tensión del aluminio. El brazo de palanca es 0. Entonces, no. Como el brazo de palanca es 0 porque estoy en el mismo punto, esa no me genera torque. Ya habíamos dicho, cualquier fuerza que pase por el punto de apoyo que yo he tomado, la cancelo. Me olvido, no me genera momento de torsión alrededor de ese punto. Si yo me hubiera ubicado, jóvenes, aquí, donde está la fuerza, la tensión del cobre, el peso, jóvenes, ¿qué sentido hubiera tenido? El momento de torsión del peso, ¿horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. O sea, positivo. ¿Y cuánto era el brazo de palanca a ese peso? 0.5. 0.5. Y el otro me hubiera generado un sentido que, jóvenes, horario, negativo, ¿verdad? ¿Y cuánto es el brazo de palanca a ese punto? 1.40. 1.40. Es el mismo análisis. La diferencia es que ahí a mí me hubiera quedado ahí en función de la tensión del aluminio. ¿Hay más fuerzas, jóvenes, que estén haciendo un momento de torsión alrededor de este punto? ¿Existen fuerzas perpendiculares que me generen torsión alrededor de ese punto? ¿O ya no hay? No. Igual a 0. Jóvenes, se fijan que solo hay una incógnita. ¿Cuál es? La tensión del cobre. ¿Cuánto nos da esa tensión del cobre? Ya vamos a terminar, joven. A ver, denme la tensión del cobre. Ya ustedes ahí son expertos, ¿verdad? Despejando. ¿Cuánto da la tensión del cobre, jóvenes? La tensión en el cable de cobre, perdón. A mí me da 344.57 Confirmo. newtons. Newtons. Newton por metro, perdón. No, porque Newton por metro. No es torque. Ah, sí, sí. Sí, Newton es. Ojo, no calculé torque. Despeje para fuerza, para tensión. Jóvenes, y con esa tensión yo recurro a la primera ecuación, miren, del equilibrio. Y me doy cuenta, despejando, que la tensión del aluminio es igual al peso menos la tensión del cobre, que eso sería igual a 536 newton menos 334.57 newton. ¿Cuánto da entonces, jóvenes, la tensión en el cable de aluminio? 191.43. Newton. Y miren, jóvenes, ya tengo las dos tensiones que necesito. Y ya había planteado de alguna manera los mu de cada uno de ellos. Automáticamente, ¿qué obtengo con eso? Las velocidades de propagación de las ondas en cada cable. Y con esa velocidad de propagación solo sustituyo para encontrar cada F sobre cada uno. Pues entonces hagámoslo. Miren, la velocidad, jóvenes, perdón, la velocidad de propagación de onda sobre el cable de aluminio es igual a la tensión sobre el cable de aluminio entre mu del aluminio. ¿Están de acuerdo, jóvenes raíz? ¿Sí o no? Sí. En este caso, jóvenes, la tensión del aluminio es 191.43 newtons. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí, sí. Sí, Entre el mu del aluminio. Pero el mu del aluminio, jóvenes, es masa del aluminio entre la longitud del aluminio. ¿Ok? Pero la masa, jóvenes, es densidad por volumen. ¿Ok? Y el volumen es pi por R cuadrado sobre L. Por L, perdón.
Se dan cuenta, jóvenes, que mu realmente es rho, en este caso el rho del material, por el volumen que es pi por r cuadrado por L. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Todo eso entre quién? L. ¿Pero qué pasa con el L? Se cancela. Entonces, mu, jóvenes, es simplemente rho pi por el radio al cuadrado de cada elemento. Entonces, sustituyo eso como por rho. Bueno, de hecho, antes de meter números, sigo con las variables. Tensión del aluminio, ya me di cuenta que mu es rho pi por r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí. ¿Rho de quién? Del aluminio en este caso. Y el R es el mismo. Esto ahora sí sustituyamos. 191.43 newton entre el rho del aluminio. ¿Cuánto era, jóvenes? 2.70 me dijeron. 2.7. ¿Sí o no, jóvenes? ¿No es el rho del aluminio ese? Sí, aquí está, ¿verdad? 2.7 por 10 a la 3. ¿Jóvenes? Sí, Por pi, por el radio. ¿Cuánto es el radio, jóvenes? ¿Cuál es el radio, jóvenes, de la sección? 0.280 milímetros, o sea, 0.280 por 10 a la menos 3 metros elevados al cuadrado. Y a eso le saco la raíz. ¿Cuánto es, jóvenes, la velocidad de propagación que tiene esa onda sobre el cable de aluminio? Y de una manera muy similar, vamos a encontrar la del cobre. F del cobre, mu del cobre, raíz, que sería igual la tensión del cobre, rho del cobre, pi por r cuadrado, raíz de eso. ¿Cuánto era la tensión del cobre, jóvenes? 344.57 newton. Entre el rho era 8.90 o 8.9 por 10 a la 3, no voy a poner unidades, por pi por punto 280 por 10 a la menos 3 al cuadrado la raíz. A ver, jóvenes, denme en cada una de esas velocidades cuánto da la velocidad de propagación del aluminio sobre el cable de aluminio. Me da un número bien grande. No sé. 536. ¿Cuánto? 536.5. ¿Me confirman ese valor, jóvenes? Sí, a mí igual, 536.52. Sí, eso. 536.52. 536.52 metros por segundo. Bueno, ya que dos confirmen, estamos bien. Si confirman uno, otros más, mucho mejor. ¿Quién más confirma? ¿Nadie más? Jóvenes. Confirmo. Perfecto. ¿Y la velocidad de propagación de la onda en el cable de cobre? No tengo. ¿Cuánto es? A mí me dio 396.47. 396.47. ¿Me confirman, jóvenes? Confirmo. Confirmo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ya tengo. Son diferentes. ¿Vieron que son diferentes las velocidades de propagación de onda en cada cable? Obviamente, ¿verdad? Con eso, ¿qué necesito? Para eso era para encontrar la frecuencia, ¿no? Y eso es lo que ando buscando. La frecuencia fundamental del aluminio es la velocidad del aluminio, o V del aluminio, perdón,
entre 2L del aluminio. Y el otro, jóvenes, sería el F1 del cobre, B del cobre, 2L del cobre. Esto corresponde, jóvenes, a 536.52 entre 2 por 0.600, creo que eran, ¿va, jóvenes? Sí, punto 600 era. Y la otra es siempre lo mismo, dividido entre lo mismo, pero cambia esto. ¿Cuánto nos da, jóvenes, cada una de esas frecuencias? Aquí quiero solo 3 cifras significativas. Y es respuesta final. La frecuencia fundamental, jóvenes, en el cable de aluminio, ¿cuánto es? $447. ¿Cuánto? 447. Hertz. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y en el otro, jóvenes? Con este nos vamos. 330 me dio a mí. Hertz. ¿Confirman o no? Confirmo. Miren, jóvenes. Sí. Y ahí tenemos las frecuencias fundamentales que provocan que una pequeña perturbación, podría decirse, de repente algún viento está medio moviendo ahí, ¿verdad? Y logra agitarle un poco a lo que son los cables, provocando esa perturbación. En este caso, la frecuencia fundamental de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Lee, pero sí estuvo bien largo. Más que largo, interesante, ¿no? Sí. Un ejercicio como estos podría venir, ojo, y puede venir modificado, un problema así. ¿Qué podría hacer yo? Un montón de cosas podría agregarle yo un problema igualito a este. Podría agregarle más peso, de repente, solo para cambiarlo un poco. Cambiar un poco la ubicación de las cuerdas, por ejemplo. Cambiar el centro de masa, ubicarlo en otro punto, con respecto que ya no sea tan homogéneo. Tantas variantes, ¿verdad? De un problema de estos. Repito, el 1562 me dijeron que, sí, yo recuerdo que por ahí está, alguien lo encontró en mi canal. Entonces, lo pueden buscar. Si no, voy a tratar de compartirles dónde está exactamente para que lo tengan y lo vean. ¿Les parece? Está bien, Lee. Exacto. Muy bien, jóvenes. Largo, pero muy bonito, interesante y recordando bastante física 100. ¿Qué decía? Perdón, dijo algo. ¿Quién habló, jóvenes?